Y hoy vamos a terminar esta serie con el capítulo 5 de Primera de Pedro. Entonces le invito para que abra su Biblia junto conmigo en Primera de Pedro capítulo 5. Y vamos a leer juntos la palabra del Señor. Dice: a los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque así como nos has hablado en otros tiempos, en otros momentos, también hoy nos hablas por tu palabra. Queremos decir y reconocer que nosotros somos necesitados de tu palabra, que lo que más necesitamos es escuchar tu voz y ser alimentados por ella. Tu palabra que nos muestra el camino, que nos llama al arrepentimiento, que nos llama a la confianza y a la seguridad en ti. Gracias porque tu palabra siempre está disponible para nosotros. Ayúdanos a escuchar tu voz que es clara y que es audible, pero que aún así a veces no la escuchamos. Gracias porque estás en medio nuestro y porque te manifiestas con poder y con gracia en Cristo Jesús. Amén. Parece ser que esta carta de Primera de Pedro es en el Nuevo Testamento el libro que más habla sobre sufrimiento. Tiene mucho sufrimiento, mucho el tema del sufrimiento. Ya hemos dicho que para algunos tienen la idea de que los cristianos no vamos a sufrir. Inclusive les han ofrecido que si vienes a Cristo no vas a sufrir para nada. Y yo creo, por la palabra, que los cristianos sufrimos un poco más que los impíos. Y voy a defender esa idea. ¿Por qué los cristianos sufrimos un poco más que los impíos? Pero quisiera hablar de este sufrimiento especialmente en lo que tiene que ver con la iglesia. Entonces les quiero anunciar este título un poquito para pensar en este texto que hemos leído, porque Pedro le está escribiendo a una iglesia y quisiéramos pensar cómo es una iglesia que sufre y cómo es una iglesia llena de gracia, una iglesia sufriente y llena de gracia. Estas dos cosas claves que vemos en Pedro, en toda esta carta de Primera de Pedro, pero especialmente en este capítulo que hemos leído. ¿Cómo es una iglesia que sufre, pero que está llena de gracia? La gracia del Señor. Entonces aquí va. Yo creo que los cristianos fieles sufrimos más que los impíos.
Por esta razón, todos estamos expuestos a un mundo de dolor y sufrimiento por el pecado, porque estamos en un mundo caído. Entonces estamos expuestos al dolor y al sufrimiento porque la muerte es una realidad, porque la enfermedad es una realidad, porque perdemos el trabajo, porque hay accidentes, porque hay catástrofes climáticas, inundaciones y huracanes y derrumbes, y estamos en un mundo donde hay dolor y sufrimiento constante. Y digamos, ese sufrimiento nos toca a todos, a los impíos y a los creyentes. Pero adicionalmente, la Biblia anuncia un sufrimiento extra para los creyentes, para los verdaderos creyentes, para los verdaderos hijos de Dios. Y además, dice Primera de Pedro que no deberíamos extrañarnos del sufrimiento. Mire unos versículos antecitos al texto que leímos hoy en los 12, versículos 12 y 13 del capítulo 4, que dice que no se extrañen del sufrimiento como si fuera como algo raro, como si fuera una cosa salida del otro mundo. Yo creo que la Biblia nos llama, nos amonesta constantemente como a estar alertas frente a tiempos de sufrimiento. Y que deberíamos extrañarnos cuando no hay sufrimiento, cuando no hay que enfrentar cosas que incomodan, que nos ponen como en apuros. Cuando no estamos expuestos a eso, es que deberíamos extrañarnos, como un soldado que no se extraña de que no ha sido atacado. El soldado está alerta, dice, en cualquier momento vendrá el ataque, en cualquier momento vendrá la situación. Y el hecho de que no haya sido atacado simplemente lo pone más activo, más alerta. Para él no será una cosa extraña. Está casi normalizado para él. Entonces, este es el sufrimiento extra que tenemos los cristianos. ¿Qué tal el sufrimiento por arrepentimiento? ¿Qué tal el sufrimiento porque hay que confesar un pecado y hay que arrepentirse de él y abandonarlo? ¿Qué tal el sufrimiento porque tienes que, ahora que conoces a Cristo, tienes que ir y pedir perdón por un mal que hiciste, por un dolor que causaste a alguien? ¿Qué tal el sufrimiento que implica esa confesión, el arrepentimiento, el restaurar cosas? ¿Qué tal el sufrimiento que implica una vida de negarse a sí mismo, de no vivir para uno mismo, sino vivir para el reino de Dios y vivir para los otros? ¿Eso implicará algo de dolor, algo de sufrimiento? Creo que para los cristianos fieles fue así. ¿Y qué tal el sufrimiento que se desprende de una vida de disciplina o de devoción, de entrega y de consagración al... Entonces nos conformamos con lo que nos toca a todos y buscamos hacerle como el quite, como dicen, como el quite a lo demás. Este texto que leímos quiero dividirlo en 3 partecitas para decir algunas cosas muy puntuales que nos habla el Señor aquí. Este texto está escrito en el marco de la iglesia, y Pedro le está escribiendo a la iglesia de su época y a la iglesia de este tiempo. Y hay unas relaciones aquí que Pablo nos está llamando a considerar. Mire, ¿cómo es una iglesia sufriente y llena de gracia? Y tengo estos 3 punticos nada más estos 3 punticos. Del versículo 1 al 4 es que esta iglesia sufriente y llena de gracia tiene personas, ancianos, dice el texto, que sirven así como Jesús lo hizo. Esta es la primera cosa que es muy importante. Tiene personas que sirven, que lo hacen con amor y con entrega. Y vamos por favor mirando
versículos 1 al 4. Si puedes estar con tu Biblia ahí o mirar la pantalla porque ahí están los textos. Y esta es la exhortación, la primera exhortación que hace Pedro a los ancianos. Dice: a los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Esto, dicho sea de paso, no se refiere a ancianos. Aquí no es de avanzada edad. Ancianos es de autoridad, de influencia, que tienen cargo en la iglesia, que ejercen un rol de liderazgo en la iglesia. ¿Sí? Ahora, hay muchas personas de avanzada edad que son ancianos en ese sentido, pero no todos los ancianos de avanzada edad, no todos los ancianos aquí son personas de avanzada edad. ¿Sí? Pueden ser jóvenes también, muy jóvenes. Una tentación para quienes ejercen autoridad es la tentación de enseñorearse, de ponerse por encima del otro, de menospreciar al otro, de porque yo estoy en esta posición, estoy en este cargo, tengo más llamado del Señor, o más unción, o más. Esa es una tentación. Pablo está previniendo a la iglesia de este mal, de hacer un liderazgo y un servicio enseñoreándose o ser arrogantes. Miren la figura que Pedro usa: que los que sirven deben hacerlo como, los ancianos deben hacerlo como pastores que cuidan el rebaño. Miren que es una imagen por toda la Biblia y es una imagen muy dulce y muy delicada. Pastores que cuidan el rebaño de ovejas. Y recuerden todo lo que se ha dicho de las ovejas, ¿no? Que son muy frágiles, que son muy delicadas, que son medio ciegas, que son muy torpes, y que los pastores deberían cuidar así a los demás, así como los pastores cuidan el rebaño. En la iglesia tenemos los rebaños, ¿cierto? Estamos en la temporada de los rebaños. Y yo creo que quienes actúan como facilitadores de los rebaños son pastores de esos rebaños. Y quienes sirven en la iglesia en distintas áreas, en distintos campos, inclusive en el servicio, en la alabanza, en la escuela dominical, todos estamos llamados a hacer un servicio así de entrega y de dedicación como el Señor lo hizo. Somos pastores. Y mire lo que Pablo quiere prevenir: que el servicio no es por estas tres cosas, estos tres no por la obligación, no por ambición y no con tiranía, sino siendo ejemplo. Yo creo que un servicio en la iglesia, un servicio como lo hizo Jesús, implica algún grado y algún dolor de sufrimiento para nosotros. Pues tomémoslo, recibámoslo, aceptemos ser siervos como Jesús nos modeló, nos enseñó. No por obligación, no es por salir, porque hay que hacer algo en la iglesia, porque pues es que si, me han insistido mucho que ayude, que haga alguna cosa en la iglesia, entonces le voy a hacer. Y te sientes como obligado, que hay que hacer algo. Debería ser una expresión de libertad. ¿Qué te ha entregado el Señor? Ponlo al servicio de la iglesia. Y hazlo con libertad y hazlo con gozo. No te sientas obligado, hazlo con libertad. No para ambicionar ganancias. Y aquí es específico, no por ambición de ganancias de dinero. No
por ganancias de dinero. Esto es una tragedia para las iglesias y la imagen que la iglesia cristiana tiene en Colombia y en Latinoamérica con la corrupción que hay en la iglesia. Oremos y cuidemos nuestra iglesia, que no buscamos enriquecernos, que no perseguimos ambición de dinero, que lo que buscamos es servir como Jesús lo hizo, y no con tiranía, sino siendo ejemplo. Entonces ahí está la primera cosa, cómo es una iglesia sufriente en esta primera de Pedro, en esta partecita que leímos. Tiene personas que sirven como Jesús lo hizo, y en el versículo 5 al 7 se habla acerca de los jóvenes. Entonces voy a decir varias cosas sobre el versículo 5 al 7. Tiene jóvenes humildes y que se someten. Miren, versículos 5 al 7, ¿cómo lo dice? Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Valga decir que para los judíos los jóvenes son hasta los 40. Y el llamado aquí es sometimiento y humildad. Sometimiento y humildad. Una de las características principales de los jóvenes hoy en día es lo opuesto a esto: orgullo. Y someterse, ¿qué tal? Que otros se sometan a mí, pero yo someterme, eso no puede ser. La expresión revístanse que usa Pedro aquí estaba aludiendo a envolverse en un vestido corto, como una especie de, como un chalequito o algo así que usaban los esclavos. Y los comentaristas bíblicos dicen que tal vez Pedro está aludiendo a Jesús que se ciñó una toalla para lavar los pies de sus discípulos. Y Pedro lo que dice aquí es, como Jesús fue humilde y se sometió a su Padre, los jóvenes están llamados a someterse y a vivir en humildad. Bueno, quienes están en los cursos de membresía saben que en el librito azul de Jonathan Leeman dice que uno no se une a la iglesia, sino que se somete a la iglesia. Que no es que uno va buscando iglesia a ver a cuál suena mejor, la música me gustó, chévere, hay amigos, allá me miraron, me saludaron, y cuando no me miraron yo busco otra iglesia. Y eso pasa muchísimo, que los jóvenes, y en este caso todos, somos llamados no a simplemente asistir a una iglesia religiosamente, puntualmente, sino que te sometes a las autoridades de la iglesia. Y a los jóvenes les cuesta bastante, porque la característica es el orgullo. Una de las trampas del orgullo en este tiempo es que el orgullo, siempre, es que se puede haber orgullo por lo que uno hace, y ahora se puede publicar mucho más lo que uno hace. Entonces yo tuve un paseíto, algo, y todas las fotos están arriba, eso es. Tuve un ascenso, tuve un logro, ahí está, se puede publicar fácilmente y todo el mundo sabe qué ha pasado conmigo y tengo 2000 me gustas. Y hay inspiración para el orgullo. Y también uno puede estar orgulloso por lo que no hace. Si ven que el orgullo es
Es muy engañoso, porque entonces uno dice, yo no hago aquello, yo no soy como aquel, yo no vivo así como este. Entonces, el orgullo es porque uno hace cosas o el orgullo es porque no hace cosas. Esto es una trampa mortal. Sometimiento y humildad. Miren que es muy bonito cuando los jóvenes le dicen al pastor que tienen una novia, pero le dicen 8 días antes de casarse. Por favor, si haces parte de una iglesia, si estás conectado con esta iglesia, cuenta con la iglesia. Si estás en una lucha, cuenta con los hermanos, cuenta con los ancianos de la iglesia. Estamos creciendo con un grupo de consejeros en la iglesia. Busca a uno de estos hermanos y escucha el consejo. Si estás en un pantano en tu vida dando vueltas, con una adicción, con una lucha, pero sientes que el Señor te está llamando a crecer, a avanzar en la vida cristiana, confiésalo. Busca la oración de los hermanos. Si estás tomando decisiones radicales en tu vida, decisiones trascendentales en tu vida, cuenta con la iglesia, cuenta con los pastores, y no solamente con los pastores, con los hermanos, con los ancianos de la iglesia. Esto es que asumes esa partecita del sufrimiento. Si es que eso es sufrimiento para ti, asúmelo como parte del sufrimiento y del llamado que el Señor te ha hecho. Se establecen relaciones en las que crecemos juntos para que veamos juntos la gloria del Señor. Y la última partecita, versículos 8 al 11. Versículos 8 al 11. Miren, esto es, aquí está la doxología, es como la parte del cierre de este libro. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Una iglesia sufriente y llena de gracia confía en la restauración que Cristo opera. Miren que lo que más nos caracteriza a veces es el pesimismo. Yo no voy a ser capaz. Esto es muy difícil, esta vida cristiana. Este caminar con Cristo es imposible. Este es que las personas de fe confían en la restauración que Cristo hace, que Cristo opera. Y es muy interesante la alusión que hay al sufrimiento aquí. En el versículo 9, resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. ¿Cuál misma clase de sufrimientos? Dominio propio, mantenerse alerta. Y uno no ve ahí sufrimiento de una. Dominio propio, mantenerse alerta, despierto. Sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. El sufrimiento para los cristianos no es opcional. Usted no puede decir, no, yo no voy a sufrir. Mire que Pedro lo da por sentado. Después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo. Así es, hermano querido, que si usted todavía está en los gloriosos, y como dicen, y no ha sufrido, prepárese. Pero si usted está viviendo los dolores y el sufrimiento, tenga esta esperanza.
un poco de tiempo. Un poco de tiempo. Y la figura que Pablo usa aquí que Pedro dice es que su enemigo está como un león rugiente, buscando a quien devorar. Todos los cristianos, en todas las épocas, en todos los lugares, en toda la historia, han sufrido de alguna manera. Unos sufren de una manera, otros sufren la parte de persecución ideológica y filosófica, tal vez la presión, porque eres un cristiano y estás en medio de este ambiente hostil de impíos, de gente que rechaza todo lo que tiene que ver con Dios. Tal vez ese es el sufrimiento, tal vez, o tal vez es una persecución física, como en algunos países donde ser cristiano es una sentencia de muerte. Es una realidad ineludible. Y deberíamos prepararnos para el sufrimiento, de verdad. Y pensar que las circunstancias que vivimos son temporales. Puede que estés en el mejor momento de tu vida. ¿Y qué sabemos? ¿Cuál es el propósito de Dios? Prepararnos para el sufrimiento. Recuerden, sufrimiento común a todos y el sufrimiento que tiene que ver con que somos hijos de Dios, con que somos llamados y con que el Señor nos está preparando. Y prepararnos, ¿cómo vemos, cómo entendemos el sufrimiento si solamente Dios sabe? Y esta es la historia. Esta es la historia del granjero. Sencillita la historia para esta idea. El señor tenía una familia y tenía un caballo. Una familia y un caballo. Entonces sus vecinos le decían: ay, ese señor nada más tiene ese caballo. Y un día el caballo se le fue al señor. Entonces sus vecinos fueron a decirle: ay, señor, usted qué pesar, qué mal se le fue su caballo. Y este señor dijo: mal o bien, Dios sabe. Unos días después, el caballo que se le había ido volvió con un grupo grande de caballos. Entonces los vecinos vinieron a decirle al señor: uy, qué bien, ese caballo trajo este grupo. Y el señor granjero dijo: yo no sé si bien o mal, Dios sabe. Unos días después, su hijo joven, único hombre, se montó en uno de esos caballos que era muy salvaje y se rompió una mano. Y los vecinos vinieron a decirle al señor: qué mal, ¿cómo le pasó esto a su hijo? Y el señor granjero dijo: mal o bien, Dios sabe. Unos días después estalló una guerra y fueron a reclutar a todos los muchachos. ¿Y adivinen qué? No se llevaron al muchacho a la guerra. Y los vecinos vinieron a decirle: uy, qué bien, señor, su hijo se salvó de ir a la guerra porque estaba fracturado. Y el granjero dijo: bien o mal, Dios sabe. Tú no sabes cómo Dios usa lo que estás viviendo hoy. Tú no sabes cómo Dios usa el mejor momento que tienes hoy. Tal vez estás en la cumbre de tu vida. Y eso es bueno, tal vez a la vista tuya es bueno hoy. Dios sabe. Tal vez estás en los peores momentos de tu vida sufriendo y llevando la peor parte. ¿Y eso es lo más malo que te ha pasado? Dios sabe. Dios sabe si tal vez no pasaste a esa universidad porque te estaba librando de una cosa peor. Dios sabe si esa pérdida de ese trabajo te estaba librando de una cosa peor. Dios sabe si ese accidente te estaba librando de la muerte. Dios sabe. Nos preparamos para recibir con gozo y con alegría la voluntad y los designios de Dios para nuestra vida. Después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, y para algunos este poco de tiempo es muy largo el tiempo, ¿cierto? Para algunos este poquito se ha extendido. No lo entendemos. El mismo Dios
El Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo. Miren las palabras que usa. Este nos lo aprendimos con la Reina Valera. Entonces voy a leerlo en la Reina Valera. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esta es la promesa. Y yo estuve preguntándome esta semana mucho esto. ¿Esto es una promesa para la gloria futura? ¿Esto es una promesa para el tiempo de lo perfecto? ¿O esto podrá pasar en esta tierra con ustedes? Y estoy convencido que esta obra el Señor la puede hacer y la está haciendo para nosotros. Restaurará. Esto es lo que hacen los recuperadores de arte. Cuando toman un cuadro valioso que está deteriorado por los años, el mugre, y está acabado, los restauradores de arte tienen la tarea de devolver esa obra a su estado inicial. Y esto es lo que el Señor hará con nosotros. Nos restaurará. Dice, hará fuertes, fuertes. Afirme, dice la Reina Valera. Establecer, fortalezca. La palabra es robustecer, robustecer. Y equipar para el servicio. Y esta palabra estables. Mire que la estabilidad es una cosa tan escasa ya. Es una de las cosas más lamentables, que no hay cosas estables ahora, no hay cosas estables. Nuestros abuelos entraban a una empresa y eso ahí morían, ¿cierto? Se jubilaban en esa empresa años. Ahora los empleos son de 3 mesecitos, ¿sí? Y ahí va cambiando. Y la inestabilidad para los hijos, la zozobra para los niños y los adolescentes, la zozobra de la fragilidad del matrimonio, porque ven que los papás de sus amigos se están separando y ellos, hay inestabilidad. Esta es una generación inestable. Y Él dice que los va a establecer, cimentar. Cada una de estas cosas implicará cambiar grados de dolor, restauración, hacer fuertes, hacer firmes y estables. Y estamos confiando que el Señor es quien va a producir, quien va a hacer esto en nosotros. Nos llamó a su gloria eterna y Él lo va a hacer. Y cuando nosotros esta mañana nos acercamos a la mesa, acerquémonos confiando en que esto que está operando el Señor es una realidad para nosotros. Que lo que tenemos que hacer es confiar en que Él lo va a hacer, en que Él lo está haciendo. Tal vez nosotros vemos con mucho pesimismo nuestro andar en la vida cristiana y nuestra confianza en el Señor. Tal vez dices, en medio de tu pecado no va a ser posible vivir una vida que honra al Señor. Tal vez en medio de las luchas, en el andar diario dices, esto es imposible para mí. Y esta es la promesa del Señor. El Dios mismo, Él los restaurará. Él los hará fuertes, firmes y estables. Y nosotros celebramos eso. Y hoy que vamos a tener esta comunión juntos, celebramos la obra del Señor en medio nuestro.